Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y me acompaña en los controles Mario Herrera. Hoy vamos a hablar acerca de cómo está la actividad industrial en el país. Esto es muy importante porque nos da una idea y nos da una perspectiva de cómo está la economía en nuestro país, si ha habido inversión, si no ha habido inversión, qué ha sucedido, ha habido un aumento o no de esta actividad industrial, y de eso vamos a platicar con nuestro invitado Juan Carlos Teffel, presidente de la Cámara de Industria en Guatemala, quien ya se encuentra en los estudios. Así que, ¿cuál ha sido el desempeño de la actividad industrial en nuestra economía y qué podemos esperar para los siguientes meses? Así que de eso vamos a hablar. Y hoy quiero platicar contigo en la llave maestra y quiero agradecerles a quienes ya están en nuestra transmisión en facebook.com, muchas gracias, y a quienes ya están compartiendo, muchas gracias. Por favor, compartan nuestra transmisión para que cada vez estas ideas lleguen a más personas. Así que gracias por compartir nuestra transmisión. Y como les estaba contando, quiero hablar con ustedes en la llave maestra acerca de si somos nosotros nuestros principales saboteadores y cómo lograr que ese saboteo o ese autosaboteo vaya disminuyendo. Así que vamos a hablar de esto en llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. ¿Cómo hacerte la mochila más ligera, en especial cuando la cargas de pensamientos negativos? Y vamos a hablar acerca de cómo eliminar esos pensamientos negativos y esa forma en que uno mismo se habla con pensamientos negativos, dudas, y cuáles son estas estrategias que podrían ayudarte a vencer estos pensamientos negativos. Al final, la mayoría de personas estamos lidiando con esos pensamientos negativos, o muchos lidiamos con esto, y pues es como que, imagínense que fuera una gran bocina que está en lo más profundo de nuestro inconsciente o nuestro consciente, y lo que hace es pues ponerle ese amplificador a todas nuestras dudas y a todo aquello que nos hace pensar que no podemos lograr las cosas. Al final, esto sucede y le sucede a quienes les sucede esto de pensar o de sabotearse porque vas a tomar algún riesgo, porque vas a hacer alguna actividad que implica procesos desconocidos. Pues lo que sucede aquí es que está basado en el miedo, ese miedo a lo desconocido. Y entonces, ¿cómo limitar ese amplificador? ¿Cómo hacerlo que cada vez se vaya reduciendo? Pues primero es dejar de confirmar tus miedos. Muchas veces está la profecía autocumplida. ¿A qué me refiero? A esa profecía de me voy a caer, me caigo y digo, ya ven, me iba a caer. ¿Cómo hacer para que esto no pase? Pues en primero es dejar de buscar esa información, porque muchas veces buscamos información que nos diga, sí, yo sabía que eso era muy difícil, si aquí los números lo dicen, nadie le ha pasado a ese profe, o nadie le ha vendido a ese cliente, si el mercado está. Entonces, dejar de buscar esa información que te soporte tus miedos y en lugar de eso, empezar a buscar cómo puedes vencer o cómo puedes lograr sobrepasar esos números, cómo puedes encontrar, hay tanto de probabilidades de lograr el éxito, hay tanto del nicho de mercado. Entonces es cambiar ese chip, evitar esas frases o esas palabras que implican duda o escepticismo o miedo, que en lugar de ayudarte a
retarte a decir yo puedo, te dicen no, yo no puedo y soy incapaz, y lo que hace es alimentar ese miedo. ¿Y qué pasa si no puedo? ¿Y qué pasa si no me sale? No sé cómo hacerlo. Yo creo que no puedo, o yo creo que no se puede. Dejar de hablar de eso, y lo más relevante de esta forma en que uno se habla es que muchas veces uno elige creerlo y lo da por cierto. ¿A qué me refiero? A que uno ya no duda que lo puede lograr. O sea, uno ya duda que no lo va a lograr y ya no... lo das por cierto. En lugar de ser simplemente un pensamiento, se convierte en una realidad, y ahí viene el tema de la profecía autocumplida. Por otro lado, enfocarte en la vida que deseas y no en el reto que estás enfrentando en este momento. Y esto de la visualización es un tema muy interesante, porque al visualizar las cosas que quieres alcanzar, tu cerebro se enfoca en eso que quieres alcanzar y su objetivo es lo que vas a alcanzar. O sea, tu objetivo se convierte en lo que vas a alcanzar y no en lo que tienes que hacer para alcanzarlo. Es algo así como, sé que para lograr hacer esto, pues voy a pasar por todo esto, pero allá está, ahí está lo que quiero, la vida que deseo. Entonces, si tú te enfocas solo en tus retos, pues vas a alimentar tus propias limitaciones. O sea, vas a decir, esto está bien difícil, si mira todo lo que tengo que hacer ahorita, todo lo que voy a hacer hoy, y mañana me toca no sé qué, en lugar de pensar, esto me acerca a la vida o a lo que quiero. Entonces, es cuidar mucho tu lenguaje, que refleje optimismo, que te refleje el que lo puedes lograr, y enfocarte en lo que está enfrente. Si quieres llamarlo así, enfocarte en esa zanahoria que te motiva, en eso que te apasiona y en eso que te motiva. Por cierto, para aquellos que están suscritos a nuestros podcasts, en nuestros Libercast, hay un podcast de Más Negocios que habla precisamente cómo programarte para el éxito, y habla acerca del lenguaje, y un lenguaje de limitación o un lenguaje de posibilidades. Así que lo puedes buscar en Spotify, lo puedes buscar en iTunes, lo puedes buscar en cualquier aplicación de podcast que tengas. Solo pones Libercast y ahí está ese programa que hicimos acerca del lenguaje, de lo que precisamente te estoy hablando aquí. Y después de este pequeño paréntesis, las relaciones, o tener una red con personas que ya han de negocios establecidos, con líderes, personas que ya han pasado por lo que tú has pasado. Así que busca el tiempo para llenar tu calendario o poner en tu agenda actividades de networking, actividades para conocer más personas, para conocer gente que está teniendo éxito. Y esto te ayuda a saber primero que no estás solo, que ya hay quienes lo lograron, que quienes estuvieron en el mismo lugar que tú, pues lo resolvieron y lograron llegar a esa vida que deseaban. Entonces esto lo que hace es irte ayudando a reforzar que puedes conseguirlo, en lugar de reforzar el no lo puedo conseguir, el no lo puedo lograr y el autosabotaje. Evita aquellas actividades que no encajan con tus metas. ¿A qué me refiero? A que priorices, te enfoques, priorices en tu tiempo. Y pues escucha, busca conferencias. Aquí hemos tenido emprendedores muy exitosos que nos cuentan qué es lo que han hecho y cómo han logrado alcanzar sus sueños. Y esto te va a ayudar pues a entender y a saber que se puede lograr, y empezar tú también a cambiar tu lenguaje. Así que sociabilizar, el tener contacto, el tener relaciones con gentes, con personas que te motivan a seguir adelante, lo que hace es que reprograma tu mente para que tú empieces a pensar en todas esas posibilidades en lugar de todas esas limitaciones. Así que espero que estas estrategias o estas herramientas te hayan servido para cambiar tu forma de hablarte, cambiar la forma en que tú ves los retos, y que de por sí la jornada o los retos que te vienen pues tienen sus complicaciones, pero no hacerte lo más difícil tú mismo al estarte autosaboteando y ser el primero en decirte que no puedes lograrlo. Así que espero que esto te haya ayudado. Vamos a ir al corte. Y cuando regresemos vamos a platicar con nuestro invitado acerca de la actividad, el índice de actividad industrial, cómo ha estado la industria en Guatemala en estos años, con Juan Carlos Teffel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala. Pero antes quiero invitarte, el Grupo Legacy te invita a una conferencia en la cual se va a hablar acerca de la actitud. ¿Cuál es la importancia de la actitud en la productividad y los resultados de tu empresa? ¿Por qué la actitud es lo más importante
no es el equipo que tengas, no es el software que tengas, sino es la actitud de tus colaboradores que los que va a hacer que aumentes esa productividad y esos resultados. Y esto va a ser el día martes 19, miércoles 20 y jueves 21. Van a haber 6 horarios para que tú elijas el que más te convenga. Esta conferencia es gratuita y la va a estar dando Fernando Rosales, quien hizo el sistema eficaz de la actitud. ¿Qué tienes que hacer? Solo manda un mensaje, un WhatsApp al 5302 93 52 5302 93 52. Manda un WhatsApp y ya te inscribes, te reservas tu espacio porque ya se están llenando, así que llama y entre más pronto llames, pues más posibilidades tendrás de elegir cuál de los horarios es el que mejor se acomoda a tus necesidades. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, el índice de actividad industrial en Guatemala. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Ficosa, el banco que te facilita disfrutar de la vida con tarjetas de crédito que te llevan de viaje sin complicaciones. Ahorras en el supermercado La Torre, ahorras en las gasolineras Shell y en las tiendas Semaco. Con tarjetas Ficosa optimizas todo lo que la vida te pide. Con Banco Ficosa, decirle que sí a hacer realidad eso que más quieres. Ya está con nosotros nuestro invitado, Juan Carlos Teffel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, María Dolores. Gracias por tenerme el día de hoy en el programa. Gracias por haber aceptado. Y ustedes hoy dieron a conocer las recientes mediciones sobre el índice de la actividad industrial en Guatemala. Antes de hablar de cuáles fueron los resultados que obtuvieron en esta medición, me gustaría que habláramos un poco acerca del índice. ¿Cómo surge, cómo se mide y qué es lo que mide? Sí, buenas noches. Nosotros estamos midiendo este índice. Empezamos la medición hace aproximadamente un año. Sin embargo, se mide la actividad industrial del país en términos de volumen, no en términos de precio. Se deflacta el precio en términos económicos. Y el año base es el año 2012. ¿Por qué? Porque es la primera vez que tenemos datos reales y fueron datos sólidos de parte de la SAT, de parte del Banco de Guatemala, CIECA, entre otra información pública. Entonces, ¿cómo se mide? Le dimos valor 100 al año 12, el índice que teníamos en ese entonces, y funciona como un índice, una bolsa bursátil, como el Dow Jones, va subiendo y bajando dependiendo de la actividad industrial del país. Para darles un ejemplo, si el índice empezó en 100 en el 2012, cerramos el año pasado en 142.7. O sea, ha subido 42% desde que empezamos a medir el índice hace 6 o 7 años, lo que demuestra un crecimiento de la actividad industrial importante arriba del crecimiento del PIB de Guatemala. Lo que se mide, son todos los sectores, no necesariamente solo las empresas de Cámara de Industria, sino todos los sectores representados en Cámara de Industria. Por darles un ejemplo, alimentos y bebidas, que es un sector nuestro importante, pero hay empresas de alimentos y bebidas que no están adentro de nuestra cámara. Sin embargo, el índice sí los toma en cuenta, todas esas empresas que están adentro y fuera de la cámara. Entonces es una medición bastante acertada del pulso de la economía nacional. Al final, lo que siempre hemos hablado y es que se carece de información para poder hacer comparaciones o para poder tomar decisiones en la parte de, por ejemplo, si alguien necesita saber cómo está la actividad industrial o cualquier otro tipo de actividad, no existe realmente un índice que se esté llevando constantemente. Esa fue la idea de esto, así como en Estados Unidos vemos que salen los datos de inventario una vez al mes, o el índice de bienes manufacturados una vez al mes, y la gente espera esos índices para tomar decisiones de inversión o decisiones de crecimiento. Igual estamos nosotros, como repito, llevamos un año desde que lo lanzamos, esta es la tercera presentación que hacemos, inclusive creo que aquí estuvimos para la presentación del índice hace unos meses. Entonces esa fue la idea. Normalmente tenemos las cifras del Vanguard, pero esas cifras del Vanguard no cuentan toda la historia. Nosotros, conjunto a CABI, a Central American Business Intelligence, que fueron los economistas que nos hicieron el índice con información pública,
Lo presentamos una vez al trimestre más o menos, normalmente es una vez cada 3 meses se presenta, y esto lo que sirve no solo a los empresarios, sino a las autoridades, Banco de Guatemala, Tanques de Pensamiento, ver cómo está la actividad industrial, tomar decisiones justamente que afecten a la economía del país y a los diferentes sectores. Y hablabas que son diferentes sectores que se encuentran en la Cámara de Industria. Hablaste de, por ejemplo, el de alimentos y bebidas. ¿Cuáles otros están considerados aquí? Tenemos 56 sectores. Okay. Hay en diferentes gremiales. Luego hay unas que están en clústeres. Y lo que se hizo fue agarrar los que tenían mucha similitud. Por ejemplo, farmacéuticos y servicios hospitalarios, por ejemplo. Se puso en un mismo clúster alimentos y bebidas, aguas embotelladas, cerveza, alcohol, bebidas alcohólicas, se puso en un mismo clúster. Entonces, lo que tenemos son diferentes sectores representativos de la economía adentro de este índice. Los más relevantes, si quieres vamos a hablar más adelante de quiénes subieron, cuáles bajaron. Pero ¿aquí entra la agroindustria? Entra agroindustria, así es. Okay. Entra alimentos y bebidas y entra agroindustria, correcto. Y entonces lo que hicieron fue buscar los más, agruparlos de acuerdo a sus similitudes y tener subsectores representativos. Así es. E inclusive el índice puede irse uno más abajo a tal detalle que uno ve por subsector o el subsector cómo se está comportando. Esa información normalmente nosotros se la damos a los diferentes gremios para que conozcan cómo está su sector. Y aquí ante los medios y ante la población sacamos el índice global y luego ya los sectores aglutinados, como mencionamos, con los diferentes subsectores. ¿Y cuáles fueron esa información que encontraron durante este informe? Sí, lo interesante creo de este informe es que en la última medición que fue julio-agosto, si no estoy mal, veníamos decreciendo la actividad industrial en el país 5% en comparación al 2017, que eso es algo terrible. Más adelante podemos hablar de los factores. Y el año cerró con una leve mejoría en comparación a como veníamos. Cerró el año en un decrecimiento alrededor de 1,5%. Sin duda es muy mal, pero traemos tendencia positiva en los últimos 3 meses del año. Y según los pronósticos de CABI y por lo que vimos, esperemos que los próximos 4 o 5 meses esta tendencia siga, porque marca tendencia y tiene momentum. Sin embargo, estamos muy lejos del pico del índice que fue en diciembre de 2016. Estamos a más de 10 puntos abajo, 12 puntos abajo del pico. 12 puntos abajo, o sea, ha caído desde ese pico que se logró, no se ha logrado mantener. No, y la tendencia, si uno ve más allá de esos 3 meses, sí es una tendencia en la gráfica hacia la baja. O sea, si uno ve del 2012 al último, al más reciente, se nota ese pico y de ahí empieza a haber una caída. Así es, se nota claramente. Sí, estamos a niveles ahorita que no veíamos desde el 2015. Yo te diría que el nivel que tenemos en el 2018, aquí estoy viendo mis notas, es igual a lo que teníamos a mediados del 2015. Que fue toda esta turbulencia de las manifestaciones y toda esta turbulencia política, por así decirlo. Sí, pero no se afectó mucho. Si uno ve, venía creciendo, sí cae un poco después, pero sigue con tendencia a la alza. Son factores más estructurales de país, no coyunturales, lo que afecta que el índice tenga tendencia negativa, de lo cual identificamos claramente en el reporte. Ahora, el hecho de que haya en lugar de haber un crecimiento, vaya decreciendo, ¿qué implica? Bueno, implica primero que nada pérdida de empleos. Okay. Pérdida de empleos formales, tal vez quisiera yo enfatizar eso. Ajustes, recorte de gastos, recorte de costos y un desaceleramiento de la economía. También implica, no sé si vamos a entrar a eso ahorita, los diferentes razones o sectores, pero por ejemplo, el sector de alimentos y bebida tenía un decrecimiento del 20% en relación al 2017 y la gente no ha dejado de consumir. Eso lo que significa es un aumento del contrabando y el contrabando es simplemente un reflejo de lo difícil y lo caro que es ser formal
aquí en Guatemala, desafortunadamente. El formal paga X, paga Seguro Social, paga impuestos, y obviamente el contrabandista no. Entonces el reflejo justamente del contrabando es en gran parte lo caro que es operar en la legalidad en Guatemala, que no debería ser así. Claro, y al final hablamos de lo caro que resulta ser formal sin los beneficios de ser formal en cuanto a la protección, buena infraestructura, tener seguridad de que tus bienes no te van a asaltar, o sea, todo esto que resultaría de tener gobierno no se obtiene. Así es. Sin embargo, se sigue pagando. Es correcto. Y esta es la parte de lo caro de ser formal y hace que se contraiga. Ahora, vamos a ir al corte y cuando regresemos me gustaría que hablaste de pérdida de empleos formales. ¿Ustedes tienen un estimado de cuánto implica esto? No tenemos un estimado, nosotros nos basamos en los datos del ICS y lo que sí sé es que al año entran alrededor de 250,000 jóvenes a la población económicamente activa, y la economía actual solo logra absorber entre 30 y 50,000 jóvenes en puestos de trabajo, puestos formales me refiero, y por lo que vimos el año pasado el número fue positivo, pero mínimo 5,000 empleos netos o a 10,000. Tendríamos que revisar ahorita en corte los números. Se crearon en 2018, lo cual es terrible. Lo cual habla también de toda esta informalidad, porque al final de alguna forma hay que generar ingresos. Así es, informalidad, migración o delincuencia, pero ahí está. Hay de todo. Bueno, vamos a ir al corte y cuando regresemos entonces hablemos de cuáles fueron las industrias las que jalaron y las que levantaron, porque al final en cualquier índice hay quienes salen más perjudicadas y otras que logran encontrar algunas oportunidades. Entonces, cuando regresemos del corte hablemos de este tema y también hablemos con respecto a qué fue lo que incidió para estos resultados. Vamos al corte y regresamos. En Mr. Bodeguitas tienen el espacio que necesitas. Si estás pensando dónde vas a archivar la mercadería, si te estás preparando ya para esta temporada de Semana Santa, en la cual hay que compras mercadería, o si tienes que guardar tus archivos, pues Mr. Bodeguitas tiene la mejor solución para ti. Te ofrece desde 4 hasta 60 metros cuadrados en adelante. Tiene vigilancia las 24 horas. Hay equipo de oficina que te pueden alquilar. También tienen... puedes tú atender a tus clientes desde sus instalaciones y además pues cuentan con ubicaciones muy accesibles. Majadas, Aguilar Batres, zona 18, 4, 13 y la más reciente ubicación en Las Charcas, esto en zona 11. ¿Quieres mayores informes? Entra a mrbodeguitas.com, mrbodeguitas.com. Estamos platicando con nuestro invitado Juan Carlos Teffel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, acerca del índice de actividad industrial. Y hemos hablado cómo inicia por qué se inicia este índice, qué es lo que mide, cómo se mide, y hemos hablado del resultado que hoy presentaron en respecto a la actividad industrial, y hablaron de que venían de un -5 y se terminó en un -2. Hubo un pequeño repunte. Y la pregunta que te hacía al salir del corte era, ¿cuáles fueron los sectores que más tuvieron impacto en esta caída, y quienes pues levantaron un poco al tener el -2? Sí, estamos hablando que los bienes no transables son los que tuvieron los incrementos el año pasado, el crecimiento en el índice de actividad industrial. Me refiero a bienes no transables, aquellos bienes que no se compran y se venden con productos de importación o que están afectados por comercio exterior. Hablemos de servicio, hablemos de construcción, hablemos de restaurantes, y eso se debe, el factor que nosotros le atribuimos es una depreciación del quetzal, la baja de la factura petrolera, más barata la gasolina y más disponible, y el incremento al final del último trimestre de los commodities, lo que hace que haya más disponibilidad en el sistema financiero, monetario en el país. Los que más se vieron afectados negativamente fueron justamente los bienes transables.
transables son los que se ven afectados, están en comercio exterior y se ven mucho afectados por el contrabando. Por ejemplo, alimentos y bebidas decreció 20% la actividad industrial. No significa que la gente dejó de comer 20%, sino significa que esos productos vienen de contrabando, de México en la mayoría. Plásticos también se vio afectado mucho, poco contrabando, también la regulación de diferentes municipalidades. Eso te iba a preguntar, sí, si influyó en plásticos el tema de la prohibición del uso. Influye en el sentido que los productores tienen mayor precaución en tener inventarios, hacen inversiones en maquinaria, aumentar producción, porque hay mucha incertidumbre cuál es el futuro de esta industria. Pero eso es otro tema que podemos hablar, que aquí el problema no es el plástico, el problema es que no hay un desecho, un manejo correcto de los desechos sólidos, pero es otro tema. Luego los farmacéuticos, los productos farmacéuticos se vieron muy afectados, de nuevo, mucho contrabando, y esto es altamente delicado. Está viniendo medicina contrabandeada que no sabemos si cumple o no con los requisitos no sé, generalmente el Ministerio de Salud, pero internacionales. Y también el área de vestuario y textil, mucho contrabando, más que contrabando, mucha defraudación aduanera, donde viene el zapato usado y que se declara como nuevo, inunda en el mercado. Nosotros no estamos en contra, obviamente, de importaciones, ni mucho menos, pero como dije anteriormente, ser formal es caro, y lo que no se vale es que uno, estando en la formalidad, pagando los impuestos en ley como nos toca, tenemos que competir contra no generalmente empresas, porque muchas veces son delincuentes informales que no tienen que hacer absolutamente nada más que dar un par de mordidas y entrar y vender productos donde nos afecta a todos los guatemaltecos. Básicamente esos fueron los sectores más afectados. Obviamente minería, minas, por el tema de Minas San Rafael se ve afectado, pero la caída no es tan grande, porque el año pasado cayó 40%, claro, ni modo, porque se suspendió, pero el año pasado no produjo, entonces no cayó mucho, porque ya no estaba produciendo. O sea, ya se había tomado en cuenta, sí. O sea, el año pasado fue la caída. Entonces, como eso es un índice de crecimiento o de crecimiento, creció cero, o sea, ayudó al índice en ese sentido, pero en términos absolutos sigue sin producir. No sé si me explico, porque aquí lo que se mide es, que lo que estamos viendo ahorita es el crecimiento de la actividad industrial. Si ya estaba cero el año pasado y este año fue cero, no creció ni decreció, pero el año pasado contra el antepasado cayó 40%, y eso afectó también. Ok, y está, como hablabas, la industria de plásticos. También. Quienes los que fueron beneficiados, estabas hablando de los bienes no transables, que eran los que no están afectados por el comercio interior, como los restaurantes, como la construcción. Servicios hospitalarios, por ejemplo, había un boom en el mercado de seguros en Guatemala, y eso va muy bien. Y más al tema de servicios, más disponibilidad de efectivo, especialmente en temas de restaurantes. En construcción hubo el año pasado, sí hay que decirlo, a pesar de la alta burocracia, un esfuerzo importante, tanto del sector privado como con las autoridades, de hacer un barrido importante de todos los permisos pendientes de muchas obras de construcción, y se lograron sacar licencias. Sin embargo, pasó eso y volvió a caer el mismo problema, y seguimos arrastrando el problema. Podríamos decir que se limpió la mesa, pero se volvió a llenar de papeles. Así es. Y esto, ahora, ¿qué tanto incide la burocracia o toda esta tramitología en este índice de actividad industrial? Nosotros vemos como burocracia excesiva uno de los 4 factores más importantes porque el índice ha decrecido. No solo no ha crecido, ha decrecido. Y es muy sencillo. El tiempo es dinero, y entre más me tardo yo como empresario en obtener un permiso, más dinero pierdo, entonces tengo menos incentivo a invertir. Hablamos de temas de construcción, más de 3 millones de metros cuadrados pendientes de autorización, más que todo en el Ministerio de Ambiente, también algunos en el Ministerio de Salud, también municipalidades.
Y aquí construcción no solamente estamos hablando de edificios, estamos hablando de expansión de plantas de operación, bodegas, etcétera. Es actividad económica. Y si alguien quiere poner una planta nueva, por ejemplo, necesita expandir un edificio nuevo, hasta que no está el edificio no puede traer la maquinaria, no puede contratar al personal. Entonces, el tema burocrático es altamente ineficiente, más si nos ponemos a ver los permisos de importación. Yo siempre digo tragicómicamente que para importar en el Ministerio de Salud hay que firmar cada documento de la importación con lapicero azul, si no, no se lo topa el ministerio. No puede ser verde, no puede ser negro, no puede ser rojo, tiene que ser azul. Esos son el tipo de cosas que vemos nosotros que no nos hacen avanzar, que lo único que hacen es, como dice un dicho, si no vas a cargar la procesión, por lo menos no te colgues, ¿verdad? No te subas. Sí, y eso sentimos que está pasando. Que este punto al final, cuando hablamos de que eso es tragicómico, pero es el punto del lapicero azul, no se requiere tener un cambio de leyes, sino de reglamentos o simplemente desregular muchas cosas que se pueden hacer desde el mismo Ejecutivo. O de criterios, ni siquiera debe estar regulado, puede ser un funcionario que se le ocurre que él cree que por lapicero azul no le van a entregar una fotocopia, sino le van a entregar el original, habiendo impresoras de colores ahora. Entonces probablemente eso viene de los años 80, de los años 70, y se ha quedado así, malas prácticas y discrecionalidad, lo que lleva justamente, esa es la verdadera causa de la corrupción, o una de las causas de la corrupción es esa discrecionalidad. Aquí en este programa y en Libertópolis es algo que se repite mucho y lo comparto. La discrecionalidad de los funcionarios es lo que causa la corrupción, y esas son las verdaderas causas de la corrupción. Entonces definitivamente la burocracia excesiva, no estoy diciendo que no haya que tener orden, regulaciones, etcétera, sino que no se hagan cosas que rayan en lo ridículo. Ok, y obviamente, bueno, yo recuerdo haber escrito un artículo que se llamaba Criterio de Ventanilla. Así es. Hablando precisamente sobre esta burocracia y esta discrecionalidad que lo que hace es generar corrupción y reducir la actividad económica. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablaste de 4 elementos o 4 factores que están incidiendo en el crecimiento o en este decrecimiento de la actividad industrial. Hablemos de los siguientes 3 factores y qué es lo que se vislumbra para los siguientes meses. Si vamos con ese -2, quiere decir que se logrará con esta actividad industrial llegar al 1, o sea, superar ese negativo y empezar a crecer si sigue esa tendencia, o todavía no nos alcanza porque va muy plano ese crecimiento. Vamos al corte y hablemos de esto cuando regresemos. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @másnegociosl. Agréganos. Regresamos a Más Negocios y quiero aprovechar para invitarte a al Grupo Legacy, te quiere invitar a las conferencias que va a estar dando con respecto a la importancia de la actitud. ¿Por qué es importante trabajar en la actitud de los colaboradores y que de esta manera incide en la productividad y los resultados? De esto te va a estar platicando Fernando Rosales, que es el creador de este programa de Sistema Eficaz de la Actitud. ¿Cómo trabajar con tus colaboradores para cambiar esa actitud, para que al fin así haya productividad y haya buenos resultados? De nada sirve invertir en maquinaria, en software, en todo, si la actitud de quienes la van a operar no es una actitud de productividad y de abundancia. ¿Cuándo van a hacer estas conferencias? El martes 19, el miércoles 20 y el jueves 21. ¿Qué tienes que hacer? Solo mandas un WhatsApp 5302-9352, 5302-9352 y ahí eliges, hay 6 opciones para que tú busques la que más te convenga, el lugar y los horarios. Así que manda tu mensaje, tu WhatsApp al 5302-9352. Estamos platicando
con Juan Carlos Teffel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, y estamos hablando acerca del índice de actividad industrial. La pregunta, tú ya nos dijiste uno de los factores que ha incidido de que siga habiendo un decrecimiento, es uno, el que ya comentamos, la burocracia excesiva, pero hay tres más. Sí, cabe mencionar que ha habido una leve recuperación. Si quieres, entramos a esto primero, de cómo veníamos, que era negativo 5% comparado al 2017, y cerró el año el índice en negativo 1,5% más o menos. Y eso se debe desafortunadamente, digo desafortunadamente porque está fuera de nuestro control, a factores externos de Guatemala. Los problemas estructurales siguen. Es como decir que a los de al lado les fue bien y entonces por eso a nosotros nos cayó algo. Por ejemplo, llovió en el patio de al lado y nos cayó algo de brisa. Así es, bajó el precio del petróleo, pero eso fue un golpe de suerte. Igual pudo haber subido tal vez y nos hubiera ido peor. Los precios de ciertos commodities por la revaluación del real gracias a la victoria de Bolsonaro hizo que subieran commodities como el azúcar, el café, que Brasil es el productor más grande, y luego eso también llevó una devaluación que ayudó a generar más quetzales en el país. Entonces eso ayudó a que subiera un poco el índice, en ese sentido, que creciera menos. Sin embargo, los problemas estructurales del país siguen, y ya hablamos de la burocracia excesiva, luego la falta de certeza jurídica, venimos hablando de eso años, y es así. Si vemos la gráfica del comportamiento del índice, no es coincidencia que desde el primer fallo de suspensión de OSHEC de la Corte Suprema empieza a haber un deterioro del índice constante al punto que tenemos hoy. No hay certeza que si tenemos una licencia nos la vaya a quitar el gobierno, que haya regulaciones municipales arbitrarias que suceden todo el tiempo en el interior del país, prohibiendo venta de hablamos de plástico, pero también hay bebidas alcohólicas, se les quieren poner un árbitro al cemento, o sea, son temas o a las bebidas gaseosas, por ejemplo, son temas que eso da falta de certeza jurídica. Y en la falta de certeza jurídica es el peor enemigo, la incertidumbre que causa la falta de certeza jurídica es el peor enemigo de la inversión, ¿verdad? Porque al final el empresario trabaja con incertidumbre y trabaja con riesgos, pero los logra manejar. Sin embargo, la incertidumbre jurídica ahí no hay forma. No hay forma y no es algo que no pueda controlar y no se le puede poner un precio o tener una estrategia para mitigar ese riesgo. Ese riesgo, cuando se concreta, como en este caso, es invaluable. Tenemos Minas San Rafael, que ha invertido $800 millones en Guatemala o más, y pudo haber tenido todos los sistemas de mitigación de riesgo que hay en el primer mundo, pero que le suspendan la mina por falta de certeza jurídica es imposible medirlo. Entonces eso es uno, y si le pasa a Minas San Rafael, una empresa así de grande, le puede pasar a cualquier otra empresa que tal vez no nos demos cuenta y ya está pasando, ¿verdad? Segundo es inversión en infraestructura. Guatemala tiene por habitante la menor cantidad de inversión en infraestructura en América Latina. La inversión en Guatemala equivale alrededor del 13% del Producto Interno Bruto. Países como Chile, por ejemplo, o inclusive Colombia, están cerca del 25%. Y de este 13%, 12% es privado. Estatal es 1%, lo cual es terrible. Si bien es cierto, la inversión privada en la mayoría de países es mucho mayor, la inversión pública es lo que se necesita, que es la que abre el camino muchas veces a la inversión privada. Y vimos a partir de finales de 2016, 2017, el deterioro de la infraestructura en el país, de las carreteras específicamente, y no es coincidencia, el índice empezó a caer ahí con el gran deterioro. Pero no solo estamos hablando de carreteras, en puertos no ha habido inversión tan necesaria en los puertos, realmente en Santo Tomás de Castilla. El aeropuerto, aunque ha habido reparaciones y ha habido temas menores que se han hecho, que está bien que se hagan, no ha requerido la modernización. No hay un crecimiento. No hay crecimiento ni una modernización, no vemos que permita venir otras nuevas líneas aéreas, etcétera, y
Y un tema que es infraestructura y no lo tocamos como infraestructura muchas veces es el tema de la transmisión eléctrica. En este caso, la suspensión del PET, el proyecto eléctrico de electrificación de transmisión, de parte de justamente de la Corte de Constitucionalidad, declarando un acuerdo gubernativo inválido. Y lo que no se dieron cuenta los señores de la Corte, que en ese acuerdo gubernativo, tal vez se dieron cuenta y no lo tomaron en cuenta, estaba el plan de electrificación rural, llevar electricidad a ese 8% de la población que aún no la tiene. Está en el mismo acuerdo y también lo declararon inconstitucional. Entonces, eso va amarrado a certeza jurídica, pero es parte de la infraestructura que requerimos en el país. Y la última es combate al contrabando. Hablamos que ser formal es caro. Ser formal en este país significa no ser competitivo en relación a la informalidad. No estamos diciendo que no seamos formales, hay que ser formal, por supuesto, y hay que estar en ley, pero el contrabandista no lo está. Y el contrabando no es una cuestión económica solamente. El contrabando es una cuestión de seguridad. Está identificado que son los mismos grupos que trasigan droga, usan las mismas rutas para traer de México contrabando y usan el contrabando como lavado de dinero. Especialmente en Huehuetenango, en San Marcos, ahí es tierra de nadie. Vemos los diques y los muelles que se hacen en el río que divide Guatemala y México, donde se traen camionadas y camionadas de producto de contrabando. Inclusive yo me he puesto a pensar, con la devaluación del peso mexicano, pues, traerlo importado formalmente igual siguen siendo muy competitivos, pero el negocio está que son en estructuras criminales que no están en la formalidad y nunca quieren estar en la formalidad. Entonces esos son los temas que vemos nosotros que más ha pegado al índice. No estoy diciendo que nunca ha habido contrabando, han habido, llevamos 30 años en el sector privado y en Cámara de Industria peleando contra el contrabando. Sin embargo, con la devaluación que hubo a partir del 2016 del peso mexicano, una devaluación fuerte de 2016 para acá de casi 30%, vemos que eso se ha incrementado absurdamente. Y al final es tema económico, pero tiene mucho el tema de seguridad y de salud, y no ha habido una reacción pronta. Y si a eso le aunas que hay este contrabando, pero además la burocracia excesiva, la falta de certeza jurídica, te aumenta los costos de operar en este país. Y le falta infraestructura también. Y claro, todo esto, pues obviamente está hecho para que haya más contrabando. Sí, aquí hay otro tema que no está, que es la flexibilidad laboral de Guatemala. Es un sistema muy rígido, lo cual totalmente arcaico de los años 1970s, 80s, donde ni siquiera se puede contratar una persona por hora que quiere trabajar por hora porque estudia o porque tiene otras actividades, o inclusive quiere un segundo trabajo, no se le puede contratar. A pesar que ya está aprobada la ley porque no hay ese famoso reglamento. Es correcto. ¿Qué viene para los siguientes meses? Ya estamos viendo, o sea, de un -5 llega a un -2, empieza como a empezar a levantar cabeza la actividad industrial. ¿Qué se espera para los siguientes meses? ¿Es suficiente ese empuje que va llevando o cómo va? No, vamos a ir creciendo, así como va creciendo la economía, bastante lento, inerte o por el momento que llevan, pero no vemos definitivamente un alza importante porque los problemas estructurales que estamos hablando de aquí a 6 meses no se resuelven. Tenemos el pronóstico que es próximos 4 a 6 meses seguirá un crecimiento leve para arriba, pero no vemos mayor crecimiento, pero sí vemos un nuevo decrecimiento el próximo año, el 2020, porque se avecina una crisis económica mundial, pues no crisis, pero una recesión mundial. Vemos Europa complicado, China ya salió diciendo hace poco que estaban los números, habían que hacer corrección en los números. El default de la deuda china ha subido, la deuda que tienen las empresas chinas ha subido mucho. Entonces vemos una desaceleración global, excepto en Estados Unidos, que no se prevé una recesión a corto plazo, pero sí vemos que puede haber un desaceleramiento a nivel global,
lo cual traería el índice para abajo. Lo cual me llama la atención, Juan Carlos, porque por un lado está la oportunidad. Si vemos a una economía estadounidense que no va a tener este problema o que no va a estar tan afectada por esa desaceleración, sí, y es nuestro principal socio comercial, sí, ¿cómo poder aprovechar ese espacio? Sí, yo así también lo veo como una oportunidad. El crecimiento de Estados Unidos ahorita por lo menos atribuye, yo podría decir, casi 1% de nuestro crecimiento del PIB sin hacer mucho. En Estados Unidos se está jalando, ¿verdad? Otros países lo han aprovechado más. Y puede ser oportunidad, claro. Si Estados Unidos va creciendo y tenemos una desaceleración en China, Europa, podemos tener, como somos tomadores de precios, especialmente en combustible, en otros commodities industriales, podemos tener una mejor competitividad para exportar a Estados Unidos, definitivamente. Pero no vamos a dar ese siguiente paso enorme si no tenemos nuestros problemas estructurales resueltos, y siempre vamos a seguir rezagados en relación a México, en relación a Colombia, Costa Rica, inclusive Honduras ahora, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo, y le hemos dicho a varios candidatos a la presidencia que nos han visitado, enfóquense en estos 4 temas. Tenemos estos 4 temas, que hay miles de temas, creo yo, importantes en el país, o cientos de temas importantes en el país. Pero estos 4 temas para desarrollo económico rápido, creo que estos 4 temas son importantes. El más fácil, en mi opinión, es la burocracia excesiva, porque eso, como hablábamos, de un plumazo literalmente se puede quitar la discrecionalidad. Hay temas un poco más de largo plazo, pero si hay un incremento de inversión en infraestructura o una ley de infraestructura vial que tiene ciertas cosas que tienen que corregirse, por supuesto, vemos que puede ser un detonante importante para la inversión. Aprovechar la ley de alianzas público-privadas, no necesariamente el gobierno tiene que hacer ese gasto, para eso están los fondos de inversión, para eso están las empresas, que se garantice una certeza jurídica en esas inversiones, y hay muchísimos empresarios dispuestos a invertir y dejar infraestructura en el país. Siempre y cuando se garantice que se van a mantener las reglas del juego. Por supuesto. Y esto me lleva al punto de, ya para cerrar, la inversión directa, ya sea, a mí al final, si es extranjera o es local, lo que importa es que haya inversión en el país. Los dólares son igual de verdes si vienen de afuera o de acá. Exactamente. ¿Cómo se ve esto? Bueno, nosotros vimos, no hay cifras oficiales todavía, bueno, sí hay cifras oficiales y vimos que hubo un decrecimiento en inversión, no esperábamos que fuera tan fuerte como salió anunciado ahorita en enero, pero hay un índice que lo lleva CABI y lo compartimos nosotros, que es el índice de importación de bienes de capital. En Guatemala no se producen bienes de capital normalmente, o por lo general, y hay ese índice porque hay partidas específicas de los bienes que entran al país, y el índice está creciendo alrededor de un 12%. Hacia la baja. Hacia la baja. No hay inversión, y no ha habido inversión o un decrecimiento en inversión en los últimos 2 años, lo cual hace que las perspectivas también para el 2020, 2021, 2022, 2023 no sean, especialmente de empleo, no sean muy alentadoras. Recordemos que para generar un empleo, dependiendo de la industria, se requieren alrededor entre 30 a 50 mil dólares de inversión para generar un empleo formal. Si no tenemos inversión, no se van a crear empleos. Es así de fácil. No estamos invirtiendo el agua azucarada, son datos duros, reales. Obviamente hay, por ejemplo, una maquila, no necesita muchas inversiones de capital, pero normalmente para un sistema productivo avanzado sí necesitan bienes de capital bastante fuertes, lo cual sale de ese número de 30 a 50 mil dólares. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por habernos contado acerca de qué fue lo que encontraron en esta medición que están haciendo acerca de la actividad industrial. Y por otro lado, pues viene esta época electoral en la cual esperamos que alguno de estos candidatos entienda que si quiere administrar abundancia o quiere administrar lo que no hay, la pobreza, y ojalá se hagan cosas que desafortunadamente no se hicieron en este año.
los datos están ahí, los números están ahí, y la certeza jurídica también es otro tema que hemos insistido en estos micrófonos y que se ve en falta de empleos. Sí, definitivamente, y la información está disponible en la página de la Cámara, industriaguate.com, y está en Excel para que se la pueda bajar, manipular, para que se pueda, otros economistas, tanques de pensamiento, puedan discernirla o puedan compararla con otros índices que ellos tienen, porque al final lo que necesitamos son datos para saber hasta dónde deben ir las políticas públicas. Mucho se habla que va mal la economía, que no hay inversión. Aquí hay datos reales de la actividad económica real del sector, uno de los sectores más importantes del país, que es la industria, con contribuyendo el 30% del PIB al país. Claro, entonces lo encuentras en industriaguate.com. Sí, www.industriaguate.com. Pues muchísimas gracias. Gracias, María Dolores, gracias a todos. Gracias a todos quienes nos mandan sus mensajes, gracias a Saúl Osvaldo, muchísimas gracias, también a quienes compartieron esta transmisión, gracias a Ida Reyes por tus mensajes y a Noel de Paz también un gran saludo. Que tengan una excelente noche, nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.